Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios Biblia. Aquí en Artios Biblia multiplicamos obreros, un libro bíblico a la vez. Estamos llegando ya al final de nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. El pasaje que hoy vamos a exponer abarca capítulo 4 de los versículos 2 hasta el 11. Leo entonces primero el pasaje. Colosenses 4 del 2 al 11 dice así: Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibieron instrucciones. Si va a ustedes, recíbanlo bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Muy bien, es uno de los últimos pasajes de la carta. Este es uno de los últimos videos que vamos a tener entonces relativos a la carta de Pablo a los Colosenses. Ahora, antes de exponer el pasaje, ubiquémoslo dentro del argumento de la carta. El tema tiene que ver con el ministerio cristiano. De hecho, leí desde el versículo 2 porque aunque ese pasaje del 2 al 6 ya lo expusimos en un video anterior, vamos a tocar algunos aspectos relacionados con el ministerio que Pablo presenta ahí en los versos 3 y 4. El ministerio cristiano es fundamental para completar nuestra plenitud en Cristo, que es el tema de la carta. 3 secciones ministeriales tenemos en la carta a los Colosenses, las cuales son muy importantes. Capítulo 1, versículos 1 al 12, capítulo 1, 23 hasta el 2:5, y esta sección del capítulo 4, del 2 al 18. 3 secciones ministeriales en una carta tan pequeña, lo cual indica el énfasis importante, el énfasis mayor que Pablo da al ministerio cristiano en esta carta a los Colosenses, debido precisamente al papel clave del ministerio para contribuir en completar la plenitud de Cristo en los creyentes y en las iglesias. Este pasaje, en particular el último de la carta en cuanto al ministerio, capítulo 3, versículos 2 al 18, podemos dividirlo en 3 secciones principales. La primera tiene que ver con completar la plenitud de Cristo a nivel global, capítulo 4, versículos 2 al 4. En segundo lugar, completar la plenitud de Cristo a nivel local, capítulo 4, versículos 7 al 11. Y finalmente, completar la plenitud de Cristo a nivel regional, capítulo 4, versículos 12 al 18. Hoy vamos a exponer únicamente las 2 primeras divisiones, a nivel global y a nivel local, y en un video posterior la última, que es a nivel regional. Hablemos entonces un poco del ministerio como medio para completar la plenitud de Cristo a nivel global. En capítulo 4, versículos 2 al 4, el cual, por cierto, ese pasaje de 4, 2 al 4, conecta directamente con capítulo 1, versículos 23 al 27. Hay una conexión gramatical, una conexión temática ahí en capítulo 1, versículos 23 al 27, donde Pablo dice que su ministerio ayuda a completar por lo menos 3 cosas. Primero,
la predicación global del Evangelio de Cristo en 1.23. Segundo, los padecimientos de Cristo a favor de la iglesia en 1.24. Y tercero, la revelación del misterio de Cristo a los creyentes en 1.25 al 27. Ahora, ambos pasajes, el de 1.23 al 27 y este de 4.2 al 4, comparten varias similitudes y conexiones de palabras y frases. Es el mismo tema. Al final de la carta, Pablo está mostrando la importancia fundamental de la oración propia y de la oración de otros para que él pueda completar su ministerio de predicación global del Evangelio. La oración es fundamental entonces dentro de nuestra participación en cuanto a completar la predicación global del Evangelio de Cristo, y debemos notar que en ambos pasajes ese ministerio de predicar el Evangelio se da en medio del sufrimiento. En 1.24 Pablo menciona el sufrimiento, y aquí en 4.3 donde él dice que está encarcelado precisamente por su ministerio de predicar el Evangelio de Cristo. Repito, esto tiene que ver con la importancia fundamental de la oración para completar nuestro ministerio de predicar el Evangelio. Debemos orar sobre todo y pedir a otros que oren también por nosotros, que es lo que Pablo hace ahí. Debemos orar y pedir a otros que oren por oportunidades y por capacidades. Eso lo mencioné en el video anterior y aquí lo quiero recalcar. Debemos orar por oportunidades y capacidades ministeriales y pedir a otros que oren por nosotros. Si tú quieres participar en la misión, en completar la misión global de Cristo, ora por esto. Ora que Dios te dé oportunidades y capacidades ministeriales. Esto es lo que tiene que ver entonces con completar la plenitud de Cristo a nivel global. Hablemos ahora a nivel local. Capítulo 4, versículos 7 al 11, donde Pablo primero menciona el envío de Tíquico junto con Onésimo y después menciona a 3 colaboradores más que son de la circuncisión, o sea que son judíos. Ahora, en este aspecto, en cuanto a completar la plenitud de Cristo a nivel local, tenemos que notar que hay dos aspectos, dos componentes o dos elementos de nuestra plenitud en Cristo que Pablo está señalando aquí. Primero tiene que ver con completar la protección en Cristo, 4 del 7 al 9, y en segundo lugar, completar la unidad en Cristo, 4:10 al 11. Hablemos primero entonces de cómo el ministerio completa la protección en Cristo. Debemos recordar, y esto es muy importante, que el contexto general de la carta, la situación particular a la cual apunta Colosenses, es el peligro de la falsa enseñanza que Pablo mencionó en capítulo 2, versículos 4 y 5 y también en 2:8. Esa es la situación de la carta y por tanto el ministerio ayuda a completar la protección en Cristo. ¿Protección de qué? Precisamente del peligro de la falsa enseñanza. Ahora, este pasaje de 4, 7 al 9 conecta con 2 del 1 al 5. Hay varias conexiones ahí, gramaticales y temáticas, pero me gustaría que notaran especialmente la repetición del verbo confortar o alentar que aparece en 4:8 y que ya se mencionó primero en capítulo 2, versículo 2. En el original griego es la misma forma verbal, es el mismo verbo, aunque a veces las traducciones españolas lo traducen diferentes, pero allá Pablo habla de alentar los corazones de ellos y aquí en 4:8 dice que lo que Tíquico les va a informar va a servir para confortar sus corazones. El verbo es el mismo, la conexión gramatical y literaria es evidente. En el caso del pasaje anterior dijimos que la oración es fundamental para completar la predicación global del Evangelio de Cristo. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué se requiere para completar la protección, que es el tema actual, la protección de los creyentes e iglesias en Cristo? Y hay dos cosas que nos van a ayudar en esto de completar la protección en Cristo. Primero, la hermandad
Y en segundo lugar, la fidelidad, hermandad y fidelidad. Y podríamos trazar aquí una especie de ecuación, por decirlo así. Podríamos decir que hermandad más fidelidad es igual a ánimo, y es precisamente el ánimo lo que trae la protección. Tanto en 2 del 1 al 5 como en 4 del 7 al 9, Pablo lo que está buscando es animar, alentar, confortar los corazones de ellos, porque precisamente en ese ambiente de ánimo, de aliento, hay protección contra el peligro de la falsa enseñanza. Hermandad más fidelidad. En el caso de la hermandad, debemos notar que hay varias manifestaciones en el pasaje de capítulo 4 del 7 al 9 que tienen que ver con esto de la hermandad. Tanto Tíquico como Onésimo son llamados amado hermano. La expresión se repite 2 veces. El verbo informar o la acción de informar, que es el ministerio principal que estos hombres van a hacer, tiene que ver con compartir información unos de otros. Es una concretización de la hermandad, que es lo que va a ayudar a animar a estos creyentes. Y también el hecho de que Onésimo sea mencionado como uno de ustedes, o sea, como parte de su hermandad, por decir así, enfatiza este asunto de la importancia fundamental de la hermandad para animar a las iglesias, a los creyentes, y de esa manera protegerlos del peligro de la falsa enseñanza. ¿Cuál es la clave aquí entonces? Las interconexiones entre hermanos en Cristo proveen protección contra los peligros externos. Tienen que ver estos peligros con la oposición, con el engaño, con una serie de cosas. Por otra parte, si decimos que estas interconexiones protegen, el aislamiento deja a la persona o a la iglesia vulnerables ante el peligro. La hermandad es importante. Nos ayuda a ser protegidos de los peligros externos, mientras que el aislamiento nos hace vulnerables. Eso es lo que tiene que ver con la hermandad. Pero también la fidelidad es parte de esta protección. La fidelidad, tanto Tíquico como Onésimo son fieles. Hay una doble repetición de esa virtud ministerial que es indispensable en los ministros de Jesucristo. Es indispensable que los ministros que funcionan como protectores de las congregaciones cumplan este requisito básico de la fidelidad. Permítanme hacer un resumen de este punto. Dijimos que la hermandad más la fidelidad resultan en ánimo, que es lo que protege las iglesias. Esa es la idea. Ahí en 4 del 7 al 9, Pablo busca animar a los colosenses mediante la información que Tíquico y Onésimo les van a llevar, precisamente porque busca protegerlos de los peligros exteriores que los amenazan. Esta clase de aliento o de ánimo, dijimos antes, mantiene a los creyentes e iglesias protegidos, mientras que el desánimo los hace vulnerables a los peligros. Entonces, esto es lo que tiene que ver con completar la protección en Cristo. A eso apunta el ministerio a nivel local, completar la protección en Cristo mediante la hermandad y fidelidad que producen ánimo, y debo decir que esta es una labor ministerial muy importante. Ese es el primer aspecto del ministerio, de completar la plenitud en Cristo a nivel local. Hablemos del segundo aspecto, que tiene que ver con el ministerio de completar la unidad en Cristo. En esta ocasión, entonces, capítulo 4, versículos 10 y 11, donde Pablo menciona ahí, por un lado, a Marcos, el primo de Bernabé, a Aristarco y a Jesús, llamado Justo. Este pasaje en particular conecta con 3 del 9 al 11. Quiero que noten que en este video estamos viendo cómo los pasajes del final de la carta conectan con otros que ya hemos estudiado en otras partes de la carta a los colosenses. Este pasaje en particular, 4, 10 y 11, conecta con capítulo 3 del 9 al 11, donde Pablo describe la plenitud de la unidad
que ahora tenemos en Cristo, y dice allá en 3:9 al 11 que ya no hay distinciones de ninguna clase, no hay distinciones sociales, ni raciales, ni culturales, ni económicas. Somos todos uno en Cristo Jesús. Ahora, el enfoque aquí en 4:10 y 11 es que el equipo misionero de Pablo, siendo multicultural, reflejaba esta plenitud de unidad en Cristo. Pablo quiere presentar su equipo misionero como un modelo de la plenitud de la unidad que tenemos en Cristo, para que también los colosenses puedan crecer hacia esa plenitud de unidad y nosotros podamos hacerlo también. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Podríamos preguntarnos, ¿cuáles son los elementos que conforman esta plenitud de unidad o que contribuyen a alcanzar esta plenitud de unidad? Y yo veo 4, vamos a llamarlos 4 edificadores de unidad, ahí en capítulo 4, versículos 10 y 11, 4 edificadores de unidad en el pasaje. Todos tienen que ver con compartir. Primero, compartir los sufrimientos provee unidad. Es el caso de Aristarco. Pablo dice que él es su compañero de prisiones por la causa de Cristo. Vale la pena comparar esto con el final de la carta a Filemón, escrita en el mismo periodo de tiempo y posiblemente a personas de la misma región geográfica. Allá en Filemón 23 y 24, Pablo menciona a varios de los mismos personajes que menciona aquí al final de la carta a los colosenses. Pero ya en Filemón dice que Epafras es su compañero de prisiones, mientras que en Colosenses 4 es Aristarco, su compañero de prisiones. Posiblemente dicen algunos estudiosos que lo que estos hombres hacían era turnarse para compartir el encarcelamiento de Pablo, para servirle, para acompañarle, para estar con él. Básicamente era un autoencarcelamiento voluntario que ellos hacían con tal de estar con Pablo ahí en medio de sus sufrimientos. Compartir los sufrimientos unifica, es parte de la unidad. Pero también el segundo edificador de unidad le vamos a llamar compartir la restauración. Debemos notar lo que Pablo dice de Juan Marcos ahí en el pasaje, el primo de Bernabé, y les dice a los colosenses: si va a visitarlos, recíbanlo bien. Es el mismo personaje que abandonó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero allá en Hechos capítulo 13 y 14, y que más adelante en el segundo viaje misionero Pablo no quiso tomar con él como compañero por causa de su deserción, que Bernabé, su primo, toma y restaura. Y aquí, años después, en Colosenses 4, Pablo tiene una recomendación positiva que dar acerca de este hombre Juan Marcos. Lo mismo con Onésimo, valga la observación de pasado. Se supone que Onésimo fue un esclavo fugitivo que robó a su amo, a su dueño Filemón, a quien Pablo le escribe una carta posteriormente, y ahora este hombre Onésimo está regresando posiblemente otra vez a su dueño Filemón, porque ha conocido a Cristo y porque su vida ha sido restaurada. Estos dos hombres, Marcos y Onésimo, representan personas que fueron restauradas, personas a quienes Cristo restauró después de un fallo, después de una caída, y debemos notar que esto unifica, compartir la restauración. Fallamos, las personas fallamos, incluso los ministros del evangelio fallamos, pero el hecho de que otra persona comparta nuestra restauración va a proveer unidad entre nosotros. Marcos particularmente representa este aspecto de cómo la restauración unifica. El tercer edificador de unidad tiene que ver con compartir la misión. Cuando Pablo menciona a este hombre Jesús llamado Justo, dice que estos hombres son los únicos judíos, o sea, los únicos de la circuncisión, que son sus colaboradores dentro de la misión del reino de Dios. Compartir la misión también edifica unidad. Y el cuarto y último componente tiene que ver con compartir el
estímulo. Pablo dice que esos hombres han sido un estímulo para él. No solamente da Pablo en esta clase de relaciones ministeriales, sino que él también recibe de parte de estos hombres, en este caso, estímulo. Compartir sufrimientos, compartir restauración, compartir la misión, compartir el estímulo, son edificadores de la unidad. La unidad se forja cuando compartimos la vida, tanto en las buenas como en las malas. Puede ser en una prisión, puede ser en el campo de misión, puede ser en el fracaso, puede ser en la restauración, puede ser en el estímulo, pero ese compartir la vida juntos en las buenas y en las malas edifica unidad. Pablo presenta su equipo misionero como un modelo de la unidad que él quiere ver en las iglesias. Hay una mezcla multicultural, multirracial, multieconómica, sin ninguna clase de distinción entre los miembros, y es lo que Pablo presenta como modelo para que las iglesias también puedan ser completadas en la plenitud de la unidad en Cristo. Quisiera hacer una observación de pasada para aquellos de nosotros que nos dedicamos al ministerio de multiplicar obreros y líderes. Creo que es el llamado que Dios me ha dado a mi vida. Posiblemente hay algunos que también tienen ese llamado. Quiero que notemos cómo la persona que multiplica obreros y líderes, según el modelo de Pablo, en este pasaje que estamos estudiando, comparte con ellos estos 4 tipos de experiencias. Y realmente vamos a ser usados por Dios para multiplicar obreros y líderes, tenemos que compartir con ellos sufrimiento, restauración, misión, estímulo, compartir la vida en las buenas y en las malas. Y llegamos así al momento donde podemos hacer un repaso final de todo lo que hemos hablado a lo largo de este video. El ministerio cristiano, dijimos, es indispensable, fundamental para completar la plenitud en Cristo, tanto en los creyentes como en las iglesias a nivel local. Ese ministerio tiene que ver con completar la protección y la unidad en Cristo, y es el pasaje que va desde capítulo 4 de Colosenses, versículos 7 hasta el 11. Y precisamente para ayudarte en la realización de ese ministerio de completar, está este ministerio que se llama Artios Biblia. Yo soy Mauricio Acuña, espero que el video te sea útil y que el Señor te bendiga.